Ok, bien. Esto que es ese titular que dice ahí, ¿cómo se llama esa diapositiva? Pasos Ese, del laboratorio. ¿qué piensas tú que sería? Dame una descripción, una definición de lo que sería pasos de laboratorio. Vamos a ver. ¿Quién lo hace? Alexa, Ana Romano, cualquiera, Ani Maciel. ¿Quién me explica lo que son los pasos de laboratorio? Los pasos que hay que seguir para el revelado. O sea, todos los pasos pero para el revelado y para el fijado también, porque no solamente el revelado, sino Exacto, exacto. el proceso, vamos a decir que es el proceso que se realiza desde que se devela la placa, desde que pelamos la placa hasta el resultado final, que es tenerla ya fijada, lavada y secada y en una buena condición. Eso es más o menos. ¿Y cuántas? Podríamos decir que hay dos tipos, dos procesos de revelado. ¿Alguien me lo podría describir? ¿Cuáles son? Dos métodos que se usan para el revelado, para el procesado de la placa, que son dos. Vamos a ver, ¿quién me lo describe? El que se emplea, Fijado y revelado. sí, pero el que se emplea en la escuela, ¿cuál es? ¿Cómo podríamos llamar ese método el método de laboratorio que se emplea en la escuela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar? Hay dos métodos que se los voy a decir. Hay un método que es visual, que es el que se emplea en la escuela, que es por el medio del cual uno chequea la placa y cuando ya tiene un buen contraste, entonces la pasamos al fijador. Ese es el método visual. Es decir, uno pela la placa, la pone en el revelador, la lava y cuando ya uno ve que la placa tiene un contraste que resulta adecuado para los objetivos, ya eso hay que irlo aprendiendo sobre la marcha, porque no hay un libro preciso, pero sobre la marcha uno aprende a darse cuenta. Usted diría entonces el visual y el del conteo. El visual o el método tiempo-temperatura. ¿Cómo el del conteo? ¿Cuál es ese del conteo? Dime. Ese mismo del tiempo que usted tiene que llevar el tiempo. No, tiempo-temperatura no se refiere a eso. Es un método que es un procesador automático en los cuales el agua tiene que estar a una temperatura X, que sea, se llama método tiempo-temperatura, exactamente. Pero visual es el que se emplea en la escuela habitualmente, porque el método ese automático, eso tiene que estar, los líquidos que tienen que estar en buenas condiciones. Tiene que tener una temperatura. Yo quiero decirle algo, doctor. Ese método que usted acaba de mencionar al final, Ajá. ese método no es tan preciso. Por eso yo utilizo el visual. Claro, no, Porque, porque. Sí, dime. porque los líquidos nunca están a la temperatura que Eso, debe de estar para eso, exacto. primero. Y segundo, A veces ya eso alteraría lo que es el tiempo de revelado. exacto, y a veces hasta la temperatura, si está muy caliente, se acelera el tiempo de revelado, y si está muy frío, se atrasa. Por eso te digo, eso hay que hacerlo en un ambiente que esté puramente controlado y que todos los días se cambien los líquidos. ¿No? Y que Y se la concentración también, doctor, de los líquidos también esa, interviene en eso. y la misma contaminación, porque muchas veces tú pasas una placa, a veces no la lavan bien y tú pasas la placa Sí, de revelador y cuando viene a ver contamina el fijador. Es decir, el método en la práctica, vamos a decir así, en la práctica cotidiana, exacto. el método que da mejores resultados es el método El visual. visual. El Exacto. visual. Ese es el que yo uso, porque ahí Entonces, yo sé bien, mirando que yo sé si ya la placa está nítida y exactamente. si, ¿me entiendes? Exactamente. Los otros, el método tiempo-temperatura, que es el que se utiliza en procesador automático, eso ya tú tienes que tener, esto tiene que tener los líquidos bien a una buena temperatura, a una temperatura X, tiene que tener una concentración X, tiene que cambiarlo periódicamente, o sea, no puede haber contaminación. Ese método es cuando se usa procesador automático. Se lo describo para que lo conozcan, pero realmente el método, como tú bien muy dijiste, es el método visual. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que de aquí a un tiempo no muy lejano ya ese proceso va a desaparecer? ¿Por qué? Claro, doctor, porque ese es un método eh,
es largo para mí, lleva mucho tiempo y es también más, ¿Y entonces qué método se va a usar en el futuro? podría ser un método ya electrónico. Oh, pero claro, mi querido, o sea, en la medida que la radiología digital vaya avanzando y vaya abaratando los costos, ya la radiología digital va a echar de lado todo ese proceso de laboratorio. Claro que sí, que uno se ensucia todo porque esos líquidos manchan las batas, manchan las pijamas y entonces tiene uno entonces que estar cada vez que toda la semana lavando y planchando las pijamas. Esa es una cosa. Es un método que toma mucho tiempo. Exacto. Segundo, y tiene muchísima deficiencia ese método. No solamente eso, tiene muchísima deficiencia. Sí, pero lo importante es ya nosotros visualizar que con la radiología digital todo eso se va a quedar fuera. Claro que sí. Ya el proceso, porque la radiología digital, como lo hemos visto, es instantánea y tiene mejor nitidez, todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros lo seguimos usando todavía, pero ya, por ejemplo, en la escuela tenemos radiología panorámica digital que no usa ese proceso, que la podemos imprimir en una impresora, en hojas de papel, la podemos enviar a los celulares. Es decir, que ya con la radiología digital, esos pasos ya se irán quedando en el Otra pasado. cosa que se va a disminuir al 100, doctores, son los errores que se cometen en el Claro. procesamiento. Claro, también además otros errores que tú corriges, por ejemplo, una radiografía digital, lo que tú ves es lo que te va a salir, porque tú cuando tú disparas, Exacto. eso mismo, pero la radiografía convencional, hasta que tú no llevas el proceso de laboratorio completo, tú no sabes qué va a salir, si salió enlongada, escorzada, si tiene buen contraste, si salió lo que te interesaba, si salió otra área, es decir, que como quiera, ya la radiología digital va a obviar los inconvenientes que tenía la radiografía convencional. Ese es el concepto que yo quiero que le quede a ustedes en la cabeza, que ya con la radiología digital, todas esas cosas serán cosas de la historia. Bien, aquí les menciono ya como un recordatorio que el revelador lo que hace es que la sal de plata la convierte en plata metálica que al final se convierte en polvo negro y después tiene que pasar por el proceso de refrigerador. Por supuesto, después del revelador hay que lavarla bien para que no vaya a contaminar el fijador. Entonces lo que hace la acción del fijador detiene el proceso revelado y disuelve los cristales de plata que no se pusieron y aclara y endurece la emulsión. Esa es la acción del fijador. ¿Qué factores van a determinar? Comentando lo de ahorita, ¿qué factores van a determinar el tiempo de revelado? El tipo y marca de película. Anteriormente había películas ultra rápida, o sea, hasta eso variaba el tiempo de revelado. La película Kodak tenía varias clasificaciones de acuerdo al tiempo de revelado. Si se quería una película ultra rápida o cualquier otro tipo de cosa, el tipo de revelador, si está bien concentrado o si está diluido ya, si tiene mucho tiempo. La agitación de la película, eso es un truco que uno usaba también, uno movía mucho la placa dentro del revelador y la temperatura. Si la temperatura está elevada, también eso acelera el tiempo de revelado. Todos esos factores podrían determinar ya esas cosas con la radiología digital, todo eso se va a quedar en el pasado. Mira aquí los métodos utilizados para revelar, el tiempo temperatura que es el automático con los procesadores y el método visual. Quedamos que se emplea más cuál, el tiempo temperatura o el visual. El visual. Exactamente, es el que se emplea. Bien, muy bien. Entonces, esto de tensión en enjuague es sumergir y agitar la placa en agua corriente para lavarla y eso va a interrumpir la acción de la solución reveladora. El fijado es esto, como dice, eliminar las salas de plata que no fueron sensibilizadas y se queda la imagen negra de la película. Lavado, eliminar totalmente los compuestos y después secado, es eliminar toda la humedad que se queda sobre la película. Miren allá cómo hemos ido progresando en lo que es la radiografía tridimensional. Ya prácticamente se obtiene modelos e imágenes con una altísima precisión. Inclusive ya hay escáner intraoral que te permiten obtener imágenes y modelos en el tamaño natural para los fines de cualquier procedimiento que tú quieras realizar. La radiología digital directa, como ustedes ven aquí, ya eso está conectado al computador, tú te economizas todo el proceso de laboratorio. Como dice aquí, la ventaja de la radiología digital, ¿quién me puede leer lo que dice ahí? ¿Cuáles son las ventajas?
¿Quién dice eso ahí? ¿Quién lo lee? Menos, Ven, Ana. menos radiación al paciente, Exacto, evita repeticiones, exacto. mejora el diagnóstico, ahorro considerable de tiempo en procesos de trabajo, reducción de costes, Ajá. película y productos químicos, posibilidad de transmisión y archivo digital de imágenes. Exactamente. Como ustedes ven, los equipos de radiología digital emiten menos radiaciones, o sea que eso para el paciente es una ventaja y para el operador evita repeticiones porque tú no se te va a dañar. Lo que tú ves, eso es lo que tienes. No es como la radiografía convencional, que tú tienes la posibilidad de cuando la revele que te salga una cosa que no es lo que te interesa. Mejor el diagnóstico porque tú tienes una mejor imagen. Puede inclusive hacerle un zoom, es decir, puedes ampliar cualquier detalle que te interese. Ahorro de tiempo en proceso de trabajo, o sea, tú te economizas todo ese proceso. También reducción de costes, o sea, película y Disculpa, productos. doctor. Dime. A nosotros mismos nos convendría muchísimo, esa nos beneficia muchísimo la de reducción del tiempo. A nosotros los Claro, estudiantes de odontología, porque nosotros siempre estamos encima del tiempo. claro. Entonces, ese proceso nos conviene a nosotros por todos los lados. Claro, la escuela está en eso. Lo que pasa es que tú sabes que esos equipos primero comienzan caros, pero ya por lo menos tenemos una panorámica digital, que eso es un paso de avance. Hay allá tienen en endodoncia, tienen ya para obtener imágenes inmediatas, instantáneas. Pronto en algún momento se hará. Yo me encuentro, doctor, y usted me excusa que No, no, yo, no, 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 a- no, no. a- Dime. que yo aborde ciertos temas y que lo interrumpa. Yo me No, no. encuentro que se ha tardado un poquito, porque mire, también está, que es muy necesaria, pero muy necesaria lo que es el escaneo de la cavidad intraoral. Que Claro. esa tecnología está, pero es muy costosa para los pacientes, muy costosa, pero es una tecnología que ya debería de estar en todas las escuelas, porque que hay mayor precisión, ¿me Pero entiende? ¿qué tú dijiste? ¿Cuál es el problema? El problema de dinero, o sea, el problema. El costo que debería Exactamente, pero ya todo. debería de, excusa, Sí, no, sí, dime. yo digo que debería ya de haber algún método de que se emplee para poder tener acceso a esa tecnología, porque es que nosotros en realidad la necesitamos. Usted sabe lo que usted tener una impresión en 3D de la cavidad bucal, que ya usted no tener que estar usando alginato o tener que estar usando eh, ciertos materiales de toma de impresión. Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero Se recuerda, reduce el tiempo, se reducen los errores, son un sinnúmero de beneficios que se tiene. pero todo eso lo sabemos. Pero recuérdate que estamos en países con dificultades económicas. Eso que tú dices, yo lo conozco y yo lo veo en Estados Unidos, yo lo veo, ese tipo de cosas, pero hasta que esos procesos, esos procedimientos no se estandaricen y se abaraten, tú sabes que los primeros equipos salen costosos, pero después ahorita eso se va a ir abaratando. Hay que darle tiempo. Es una escuela con recursos, con muchas dificultades y tenemos que ir superando. Plenamente de acuerdo contigo. Lo mejor es lo mejor es lo que va a hacer mañana. La mejor tecnología es la que van a hacer mañana, pero todavía nosotros tenemos que ir paso a paso. Recuérdate que estamos en un país con limitaciones económicas y una universidad con limitaciones. O sea, no estamos en un país del primer mundo. No estamos en el quinto mundo, pero no estamos en el primer mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces, esos son pasos que hay que irlo agotando. Plenamente de acuerdo contigo. Seguro que sí. Y para allá que vamos. Y esa es la lucha. Las autoridades que hemos tenido siempre han luchado por eso, pero siempre tienen las limitaciones de costo económico, de tipo económico. Eso es lo que ocurre. Como tú ves aquí, estamos hablando de lo mismo, como tú dijiste muy bien, estamos en lo mismo. Aquí tenemos la tecnología, las imágenes instantáneas, la podemos imprimir hasta en una hoja de papel. De momento se podrá hacer una historia clínica electrónica en la cual tú puedas integrar los tratamientos, los consentimientos informados, la prueba de laboratorio, las imágenes, todo eso, pero esto toma tiempo, en lo que se crea la red digital. Mírenlo aquí.
Miren aquí cómo se ven esos sensores que tú tienes una imagen tridimensional, no tienen que tomar esos modelos. Fíjense, aquí le puse un ejemplo en lo que es una radiografía análoga y el alto contraste que da una radiografía digital. Todo eso lo sabemos y lo vemos, pero es así. Entonces vamos a empezar desde el principio a ver, a repasar todo. Déjame, vamos a darle hacia arriba. Vamos arriba todo. Vamos a ver si nos da el tiempo para... Bueno, empezamos aquí desde el principio, valga la redundancia. Aquí pueden ver los primeros pasos de la radiografía, cómo la gente se imaginaba que eran las cosas, el nombre de Röntgen, que fue una figura relevante de primera importancia. Podríamos decir que el padre de la radiación, de la radiografía artificial, las radiaciones artificiales, porque las naturales vimos que existían siempre. Los primeros trabajos realizados sobre radiaciones ionizantes quedan 4 minutos, el primero fue William Morgan en el 1785, que como ¿qué dice aquí? Haciendo circular corriente eléctrica a través de un tubo al vacío, se observaba una luz color verde. Pero en el 1895, Röntgen en Bavaria tuvo la genialidad de descubrir lo que serían los rayos X, experimentando él, haciendo en una pantalla de platino cianuro de bario, haciendo experimentos, vio que se proyectaba la imagen de la mano, luego pudo lograr hacer la primera radiografía, que fue la de la mano de su esposa. Eso le tomó aproximadamente, ¿qué tiempo? Ustedes me pueden decir alguno. ¿Qué tiempo tomó ese proceso? Algunos 20 minutos. Por ahí aproximadamente, exactamente, por ahí la primera radiografía. Ya ustedes saben el tiempo que esos 20 y pico de minutos, cuando ahora hablamos de milisegundos, en esa época se hablaba era de minutos, pero no se sabía los daños que podía hacer, todo ese tipo de cosas. Queda un minuto, no, déjame ver, quedan 3 minutos. Bueno, cuando se terminen, ya ustedes saben, seguimos otra vez. Esa es la casa de Röntgen en Bavaria. Bavaria es una ciudad de Alemania. Miren aquí fotos, equipos de rayos X de los primeros que se utilizaron, eran portátiles. Por supuesto, al descubrirse los rayos X artificiales, inmediatamente la medicina fue quien se hizo dueño prácticamente de ese descubrimiento, de ese invento, porque luego otras disciplinas lo fueron incorporando, pero en principio, básicamente la medicina fue que más beneficio le sacó, podríamos decir, en las guerras, para diagnóstico de fracturas, detección de balas, de cuerpo extraño, todo ese tipo de cosas. La medicina fue quien se adueñó. Luego después, por supuesto, vino la industria para detectar fallas en las calderas. Bueno, después vino la seguridad militar para evitar tráfico de sustancias prohibidas o de armas de fuego en los aeropuertos. Es decir, ya se fue diversificando y se fue ampliando, pero en principio la medicina fue prácticamente la dueña, podríamos decir, la dueña de los rayos X. Aquí está el laboratorio de Röntgen. Se ve la luz verde azulada cuando circulaba el tubo de Crookes, cuando circulaba corriente eléctrica. Como yo le comenté, en las grandes capitales, en París, Nueva York, en las grandes ciudades, perdón, París, Nueva York, qué sé yo, se empezó a hacer el diagnóstico de la radiografía de los pies para ver si ese zapato le ajustaba, si tenía alguna anomalía. Todas esas cosas fueron eventos que se pusieron de moda, igual que hacerle radiografía de la cabeza para intentar diagnosticar enfermedades psiquiátricas o del corazón y del pecho, a ver si tenía buenos sentimientos. Es decir, se empezó a tejer un mundo de fantasía alrededor de los rayos X, que después nos dimos cuenta que eso no es así. Pero como eran una condición de naturaleza desconocida, todavía la gente no sabía para lo que podía servir. Miren, aquí te daba un certificado
diciendo que tus pies estaban bien, que no tenía ninguna anomalía, que eliminaba los pies los zapatos mal ajustados, que tú lo podías ver por ti mismo, todo ese tipo de cosas. Ya eso, por supuesto, ya eso no se hace. Ustedes no han visto ninguna zapatería con equipo de rayo X, pero eso fue una época. Tenemos, podríamos hablar menos de un minuto, 3 tipos de radiología, que es la convencional, que todavía se emplea, la digital y la digitalizada. Como ustedes muy bien han dicho, la radiografía digital es la radiología no del futuro, sino del presente. Lo que pasa es que tenemos que ir paso a paso. La radiología digital se obtiene una imagen directa a señal electrónica, se puede visualizar